Sí, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la sesión número 5, la semana número 5, en la cual consiste pues, el estudio de las interfaces RS232, RS422 y RS485, que pues en apariencia son las primeras partes de las capas de la implementación de la capa física, o sea, el hardware del modelo de algún protocolo de comunicaciones. Entonces, pues en eso consiste precisamente esta sesión, en estudiar ese tipo de interfaces, ¿no? Entonces, para continuar con el estudio de esto, pues bueno, vamos a iniciar. Entonces, las interfaces RS232 y RS422 y RS485, pues bueno, como les comentaba, precisamente pues se refiere al uso y la implementación de una capa física de un protocolo que se pueda basar en el modelo OSI, o sea, en este modelo. Ajá. Si nosotros queremos diseñar, por ejemplo, la parte del hardware en la parte física de un protocolo, pues tendríamos que utilizando esta interfaz, pues podemos implementar precisamente este chip, el MAX 232, en el cual pues la implementación física en el MAX 232 requiere que tengamos por ahí ubicado eh, en el simulador un conector de B9 y una serie de capacitores, ¿no? De 10 microfaradios y de 100 nanofaradios, y por ahí un conector, ¿no? Para implementar un conector como de este tipo. Entonces, en donde en el chip requiere así se debe de configurar para implementar esta capa física del protocolo o esta interfaz, el RS232. Entonces, la entrada, la salida de lo que le vaya a llegar, pues bueno, va a estar aquí en R1, y la entrada va a estar en R1 in. Toda esa información va a estar, se va a obtener a partir de lo que le llegue precisamente hacia el lado del conector. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser esto? El circuito, ¿cómo es que va a operar? Pues bueno, el circuito va a estar operando dentro de el puerto serie UART. Ujú. Va a estar operando en el puerto serie UART en modo asíncrono. Entonces, ¿para qué fue diseñado ese protocolo, esa interfaz? Para poder conectar solamente una computadora punto a punto, en donde la computadora a la cual está, la computadora maestra a la cual está enviando información se le conoce como DTE, es Data Terminal Equipment, y esta computadora es la que va a estar transmitiendo información hacia una unidad del tipo esclavo, conocido como DSE, que es el Data Communication Equipment. ¿Ok? Una de las características que se puede ver pues, como desventaja es que la longitud de las conexiones entre la terminal entre una terminal DTE y una terminal DSE, pues bueno, no debe de ser mayor a los 15 metros. Aunque aunque algunos digan que pues se puede implementar precisamente hasta 50 metros. Y la velocidad máxima a la cual puede funcionar es a 19.200 bits por segundo. ¿Ok? Cuando nada más en esta transmisión es una computadora, un DT y un DC, se conoce como
una red de single-ended. ¿Por qué? Además usa un cable nada más de retorno. Y además es un modo de comunicación simple, es de punto a punto, ¿ok? Otra desventaja que tiene aquí es que pues también, ni modo, pues nada es inmune al ruido, es vulnerable al ruido aquí y más al ruido aditivo. Ujú. Y como bien se usa el puerto de comunicaciones UART en la transmisión cuando utilizas este tipo de interfaces, pues bueno, siempre va a estar limitado a expresar caracteres del tipo ASCII. ¿Qué es lo que vamos a estar enviando en esta comunicación? Solamente caracteres, ¿no? O sea que si en tu software, si tú programas una aplicación o desarrollas una aplicación en la cual quieres enviar números, X o Y o dato, tienen que ser convertidos al formato ASCII en formato carácter para que tú puedas enviar la información, pero la información se va a enviar en modo texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia? La implementación de de esta interfaz RS232, pues bueno, lo que muestra es una señal del tipo bipolar. La bipolaridad simplemente se da porque ocupa niveles de voltaje de más menos 10 en formato asíncrono. Aquí tenemos un ejemplo de una señal en donde se está transmitiendo el carácter A y al lado ponemos su respectivo código en binario a 8 bits, en donde un cero lógico y un uno lógico, pues bueno, está siendo invertido de acuerdo a la lógica que trabaja el chip, es lógica negativa, en donde un cero lógico es un nivel alto y un uno lógico es un nivel bajo. Entonces, ¿cómo es que se va a ejemplificar o cómo es que va a funcionar este protocolo? Pues bueno, el circuito integrado lo que hace, como estamos usando el puerto UART de un microcontrolador o de algún dispositivo por ahí serie, va a empaquetar los 8 caracteres dentro de la transmisión y lo único que va a hacer es simplemente transformar los niveles de tensión de 5 volts de 0 a 5 a traducirlos a un formato de más menos 10 volts, como lo vemos aquí en esta imagen. Suponiendo que, por ejemplo, la forma de acomodo de los bits, aquí tenemos, por ejemplo, el cero lógico tiene un acomodo desde los menos 10 hasta los 10 volts y el uno lógico lo está acomodando desde los menos 10 hasta los 10 volts. Entonces, el bit más pequeño de la información lo acomoda primero, lo envía primero lo envía primero en la línea y hasta acomodar el último bit de más peso, que es el más significativo. Entonces ahí dentro de la transmisión se acomodan los 7 bits de datos y le adiciona un bit de paro y un bit de inicio, ¿no? Entonces, pues este es el ejemplo de lo que haríamos con el formato de acuerdo a un ejemplo de qué es lo que estaríamos utilizando cuando enviamos el código ASCII de la letra A si utilizáramos esta interfaz RS232. Vean que pues es sencillo implementar esta capa porque simplemente requieres un chip, unos capacitores y ya es todo, ¿no? Entonces es todo lo que necesitas. Ahora, si tú quieres hacer una red de terminales de DC, una red de dispositivos DCE,
pues con el LRC232 no se va a poder. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, ya no vamos a ocupar el RS232, ahora vamos a ocupar el RS, la otra interfaz, el RS422. ¿Ok? Entonces, las ventajas que tienes cuando tú usas el RS422 es que vas a adquirir mayor distancia y mayores velocidades de transmisión. Ya no va a estar limitado tu red o la conexión de los dispositivos a 15 metros, sino ya alcanzas una velocidad de transmisión y una mayor distancia para hacer la red, ¿no? Ahora las computadoras que se van a conectar a la unidad maestra ya no van a ser DCs, ahora se van a llamar UTRs. La pregunta aquí es, tengo unidades que funcionan con interfaz RS232, las puedo pasar al formato o a la interfaz RS422 y 485. Sí, sí se puede, pero para eso tienes que tener otra unidad lógica para poder convertir ese formato del formato 232 al formato RS422 y 485. Ahora, ¿qué velocidad alcanza cuando tú ocupas el RS422? Pues bueno, la velocidad de transmisión se va hasta los 10 megabits por segundo. Ujú. Aquí así, alcanzando distancias sobre hasta de 1.3 a 1.5 kilómetros, desde la unidad maestra hasta el UTR. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo en donde ocupamos estamos utilizando, por ejemplo, una unidad que ocupa la interfaz RS422 y estamos armando una unidad punto a punto, pero que ocupa el RS422. Entonces ocupamos aquí el convertidor de RS422, pasamos esa interfaz de la RS232 a la 422 y así nos podemos comunicar precisamente con las UTRs. ¿Ok? En la implementación física del convertidor, pues bueno, sería nada más sería ocupar dispositivos HC75176 para poder realizar el convertidor. En algunas aplicaciones por ahí podemos llegar a implementar la norma RS422 para poder implementar redes del tipo multipunto, es decir, una computadora central que se está comunicando con varias UTR. Entonces, aquí pueden usarse los dos tipos de interfaz de comunicaciones. La forma en la cual se van a comunicar es utilizar un protocolo que haga preguntas y la UTR responda. A esto se le va a llamar procedimiento de poleo o de encuesta. En este procedimiento de respuesta, pues bueno, va a incluir la dirección de la UTR a la cual se le está enviando su mensaje para que pueda responder. ¿Ok? Y el otro formato sería el formato de reporte instantáneo en el cual la UTR va a iniciar la comunicación y va a enviar su bloque de datos. Y únicamente cuando ocurra este evento, pues bueno, es que va a responder, ¿no? Para que se puedan comunicar, eso es importante, varias UTR, hacer la red con varias UTRs y un maestro, se necesita implementar el hardware necesario para que estos drivers o los elementos, las UTR, se pongan en el formato, digo, en un estado lógico que le llamamos tri-state. ¿Ok? Por aquí tenemos una red, el ejemplo de una red que implementa la interfaz 422.
El convertidor por ahí yo lo dejé en la plataforma, entonces chéquenlo para que vean cómo se puede realizar cómo es que podemos realizar precisamente el convertidor de RS232 al formato RS422. Ahí lo pueden buscar, por favor. Chéquenlo. Ok. Entonces aquí observamos que se está atendiendo líneas en formato de bus. Y a esas líneas respectivas se les está colgando las líneas de comunicación RS422. Lo mismo pasa si nosotros queremos ocupar el formato RS485 teniendo un dispositivo que tiene la interfaz RS232. Se va a requerir la conversión de interfaces entre las dos, RS232 a 485. Pero vean que nada más la diferencia ocupa solamente un cable de comunicación TX y otro cable de comunicación llamado RX y el retorno que sería nada más un cable de tierra. ¿Cuántos equipos puedo conectar? Hasta 240 equipos. 240 equipos puedo conectar ahí. 240 UTRs. Ajá. Ahora bien, aquí tenemos algo más real. ¿Cómo podemos implementar dos tarjetas de desarrollo como las que ustedes ya conocen, tipo Arduino? Ajá. Con módulos Max, con módulos Max, con módulos Max 485. Ujú, perdón. Sí, son módulos Max 485, pero este, están habilitados como receptor y transmisor. Ok, y estamos formando una red tipo punto a punto en donde estamos respondiendo y estamos enviando información, ¿no? Entonces, este es el esquema que yo más o menos les voy a pedir. Voy a pedir que programen, que consigan estos convertidores de Max 485 y programen la tarjeta para que se pueda comunicar con otros dispositivos empleando esta interfaz. Entonces, ¿qué tipos de red o topologías podemos armar con ese tipo de interfaz? Pues bueno, una de las que podemos encontrar aquí es emplear redes de DCS y unidades maestras empleando buses con derivaciones. Podemos hacer redes tipo estrella, tipo anillo, o bien cualquier combinación de ellas, ¿no? Ahora, qué tipos de comunicación admite el RS485? Pues bueno, tenemos simple, half duplex y full duplex. También si queremos desarrollar ahí circuitería, también se puede emplear el circuito que hace la conversión de RS485 empleando el MAX 485. Ahora bien, hablando de interfaces, pues bueno, también tenemos que conocer qué es la interfase USB. La interfase USB, pues bueno, ya ustedes la conocen, viene en sus computadoras y a través de ella podemos conectar dispositivos como teclados, ratones o dispositivos que requieran transferir información, por ejemplo, cámaras digitales, impresoras o lo que nos va a interesar también, adaptadores de red. Entonces, en cuanto a en cuanto a lo que podamos estudiar a lo que es el puerto USB, pues tenemos ahorita actualmente varios tipos de conectores USB. Tenemos el conector tipo A, que es el que ya todo el mundo conoce, el conector cuadrado, que es el tipo B, y pues algunos USBs que tenemos por ahí que utilizamos para conectar
nuestros celulares, el mini B o el tipo USB A, el micro A y el tipo A, el tipo B, ¿no? Entonces, todos estos usan el protocolo universal de serie, que es el USB. Físicamente, pues bueno, ahí tenemos ahí algunos, ¿no? Algunas conexiones USB que se pueden, que ustedes han visto. Entonces, las versiones del USB empiezan desde la 1.0 hasta actualmente la 4.0. Yo realmente yo no he ocupado el 4.0. Aquí nada más hemos visto que físicamente llegamos hasta la versión 3.0, ¿no? Ahora, de acuerdo a las velocidades y modos de transmisión, en la 1.0 ocupábamos, fíjense bien, sí, el modo de comunicación half duplex y llegábamos a una velocidad de transferencia de 1.5 megabits por segundo, o sea, 1.5 millones de bits en cada segundo. De ahí hasta la 1, hasta el formato de USB 2.0, que ya se consideraba como de alta velocidad, en donde ya teníamos velocidades de transmisión enormes que ya eran de 480 megabits por segundo. De ahí ya pasamos al formato, al protocolo USB 3.0 y sus variantes 3.1 y 3.2, en donde ya llegábamos al orden de los gigabits por segundo, que serían 4.8 gigabits por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo formar redes de dispositivos utilizando el protocolo universal serie? Sí, sí se puede. Entonces, el tipo de redes que podamos formar, pues aquí te los pongo, es un ejemplo. Podemos formar tipo redes de dispositivos en tipo estrella, en donde todos estos dispositivos se van a concentrar llamado, en un dispositivo llamado hub. Ajá. Y también podemos formar redes del tipo bus. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está el hardware del protocolo USB? Pues bueno, en cada conector, dependiendo la forma o el tipo de conector, va a tener 4 señales. La primera señal, el primer pin, dependiendo del tipo de conector, va a manejar la señal de energía, que es la del VCC, y a esa la vamos a encontrar comúnmente como un cable color rojo, ¿no? Como está indicando ahí, y ahí va a haber una señal de 5 volts de corriente directa. En el pin 2, donde está la etiqueta de menos, pues bueno, ahí va la señal de los datos negativos. Y donde está el pin 3 es los datos de positivos, marcado como un cable de color verde. Y su respectiva señal de tierra, que es la 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar? ¿Con qué tipo de variante de USB nos va a interesar utilizar este protocolo? Bueno, pues hay 3 variantes. Se puede ocupar el USB como un tipo de dispositivo de conexión HID o Human Interface Device, como un tipo de dispositivo para almacenamiento masivo, o bien como un dispositivo de clase de comunicaciones. Aquí es donde nos va a interesar desarrollar aplicaciones de redes de computadora. Para esto, igual te vuelvo a dejar el hardware necesario para hacerlo y vamos a implementar. Te voy a pedir que hagas una tarea, que programes el PIC18F44550 y desarrolles un programa de cómputo sencillo para que te puedas comunicar con el microcontrolador empleando USB y este tipo de USB, el CDC. Aquí yo no te voy a limitar, aquí tú lo puedes programar en Pascal, lo puedes programar en Basic o puedes ocupar el C++,
para poder programar ese microcontrolador y utilizar el USB en su versión CDC. Un ejemplo de esto, bueno, te pido que hagas ese ejemplo en Proteus, en donde tú puedes simular el conector USB, así como simulamos el puerto serie, lo emulábamos virtualmente, así también podemos emular virtualmente el puerto USB de la computadora y ustedes les va a tocar programar utilizar ese microcontrolador empleando el USB, ¿no? De forma directa. Vean que ya la pila o el PIC 18F4550 ya está diseñado para que tú puedas ocupar el USB de forma directa, ¿no? Ahora bien, si tú no quieres ocupar ese chip, pues bueno, hay otras soluciones, ¿no? Hay más hardware, así como hay el chip para convertir el formato RS232, también hay chips que ya integran precisamente el protocolo USB y es un chip FTDI, aquí te lo estoy marcando, es un chip FTDI, pero el nombre del chip es el FT232RN. Entonces, ese chip, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir el protocolo RS232 y aquí te va a traer a la salida, te va a convertir esos datos al protocolo USB hacia la computadora. De igual manera, existe también, si tú quieres pasar de USB y tienes un formato RS485 con un convertidor de nivel, pues bueno, también este formato va a entrar alimentando a con los datos al chip FTDI y va a sacar esa información al formato USB. Entonces, estos chips tú los puedes conseguir. Por ahí yo dejo la hoja de datos de cómo sería la implementación de ese chip, ¿no? Ahora bien, en el tema 2.4, que eran los buses de campo, pues bueno, nada más basta con saber qué es un bus de campo dentro de una red de comunicación industrial y para qué sirve, ¿no? Entonces, la bus de campo se implementó precisamente porque había la necesidad de colocar o de instrumentar diversos dispositivos en la red que pues que están ahí directamente en el proceso y necesitan ser una computadora central o una SCADA un control por ahí necesita pedir la información o acción de lo que está sucediendo en la planta, ¿no? Entonces había esa necesidad y para eso surgió el bus de campo. El bus de campo es tan útil que nos va a permitir precisamente conectar cientos de puntos analógicos y digitales, conectarse simultáneamente y enviar información, ¿no? Entonces esto lo que nos va a hacer es que nos va a reducir el número de cables y la longitud de los mismos para poder comunicar estos dispositivos. ¿Cómo se vería? Pues bueno, físicamente aquí tenemos la línea, el bus de campo, interactuando al nivel más bajo de la red, donde estos son los sensores, los equipos, la maquinaria, etc. Y a través de la red, pues bueno, que el PLC es el que está solicitando precisamente la información de las variables que están interactuándose ahí en algún proceso, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas trae utilizar un bus de campo? Pues bueno, la primera ventaja es que nos reduce el cableado, ¿ok? Es fácil instalarse de una forma rápida y pues simplemente es utilizar a veces uno o dos cables. Entonces, ¿qué sucede? También tenemos fiabilidad, tenemos confiabilidad, ofrece mayor protección
contra alguna interferencia por ahí, siempre va a haber uniformidad porque, pues bueno, este tipo de buses de campo, pues bueno, ya se hicieron unos estándares y la forma de conectarse, pues si es un estándar, ya se unificó, ¿ok? Dos, como son dispositivos, como son protocolos o buses de campo, pues bueno, ya hay flexibilidad, ¿ok? Ahora, de acuerdo a los buses de campo son, uno de ellos es Profibus, ¿ok? Y Profibus tiene tres versiones, Profibus en formato DP, en formato PA y el formato FMS. Lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Y este va a ser el protocolo preferido de comunicación entre los diversos dispositivos que hay en el campo. El segundo protocolo de comunicación y pues, realmente en el mercado fue primero es el Modbus. Y este protocolo pues tiene la peculiaridad de utilizar el puerto serie UART y como capa física utiliza la interfaz RC232. ¿Ok? Fue el primero de los protocolos de comunicación que se emplearon y pues a través de ellos tú puedes conectar casi 240 dispositivos y de forma simultánea a la red. Por supuesto, así como Fieldbus tiene sus diferentes versiones, pues también Modbus tiene diferentes versiones. La RTU, el Modbus para RTU y también existe el Modbus, pero que emplea el formato TCP/IP. ¿Ok? Este es un pequeño ejemplo de lo que estábamos comentando, cómo conectar entonces, cómo es que se conectan los dispositivos empleando Modbus, empleando una capa TCP/IP y también Modbus a nivel dispositivo empleando Modbus RTU. Ahí vamos a ver las diferencias entre uno y otro internamente de cada protocolo, ¿no? Los otros dispositivos que también llegarán con los que se pueden comunicar empleando otro protocolo distinto es utilizar estos dispositivos que en la red que emplean el controlador de área de red, o sea, el protocolo BusCAN. Y pues bueno, la principal aplicación que se le dio a este tipo de bus fue en las computadoras o en las ECUs de los automóviles. El otro protocolo también principal que podemos estudiar es el protocolo ASI. Y pues bueno, simplemente significa actuador sensor interfaz. Y bueno, fue una de las pequeñas soluciones que se le dio cuando los dispositivos eran muy sencillos, ¿no? Simplemente era ilustrar el uso de algún actuador, algún sensor, algún pulsador o simplemente ver la posición de algunas válvulas. ¿Ok? Pues bueno, eso es todo por el momento. Vamos a continuar. Si hay dudas, yo sé que van a surgir dudas, tanto en su tarea como en la explicación. Vamos a intentar dar detalle de esto posteriormente en la sesión de retroalimentación, por lo cual yo les recomiendo que estudien un poquito más, no se queden con lo que yo les doy, busquen un poquito más de favor, ¿no? Entonces, desarrollen su tarea, que la tarea pues simplemente consiste en programar este chip, este microcontrolador de microchip y que ustedes ocupen el protocolo USB, ¿no? Y aparte el diseño electrónico de este, un convertidor de niveles de tensión que emplea TTL a RC232. Es simple. Entonces, espero les haya gustado la clase y nos vemos el próximo
en la sesión de retroalimentación.